Muy buenas a todos, bienvenidos a su canal de biología llamado Carlos Darwin. El día de hoy, como primer video de introducción, a mí me gustaría hablarles de un tema muy importante, que es la taxonomía, o también es llamada sistemática. Bueno, ¿y qué es? Bueno, es la disciplina de la ciencia que habla de los principios, métodos y afines de la clasificación. Si los virus son seres vivos o no, pues ese sería un tema para otra. Bueno, y déjenme contarles un poquito de historia. El primer cabrón que empezó a clasificar, o bueno, que se tiene registros de una clasificación de los seres vivos, fue Aristóteles. Siendo sincero, Aristóteles era aquel cabrón que siempre estaba en todo, la verdad. O sea, ese cabrón es lo que hoy llamaríamos aquel que todo lo sabe y lo que no lo inventa. Sinceramente, y no me lo tomen a mal, yo ya quisiera que después de 2 o 3 mil años sigan hablando de mí. O sea, el cabrón fue un genio para incluso hablar hasta la fecha sobre él. Y bueno, él como inició, pues realmente lo único que hizo fue clasificar a animales y vegetales. Esa fue la primera clasificación que tenemos. Ya después vinieron algunos otros, y el más mencionado de todos pues sería Carlos Linneo, que fue el primero que revisó y clasificó a la mayoría de todos los seres vivos. Sin embargo, él añadía otro apartado a esta clasificación que ya había mencionado Aristóteles, la cual era el mineral. Sinceramente, ahorita ya sabemos que los minerales y los seres vivos no tienen nada que ver, pero para ese entonces pues eran muy similares y no tenían los equipos que hoy contamos. O sea, no tenían ni electricidad, o si la tenían no era muy sofisticada, apenas alcanzaba para un bombillo. Y así fueron algunos estudiosos, los cuales añadieron más o quitaron otros. Por ejemplo, Haeckel, él quitó el reino mineral y añadió el reino monera, el cual son seres microscópicos en la mayoría, hasta que llegamos a Whittaker. Gracias a él tenemos los famosísimos 5 reinos, lo que la mayoría de todos deberíamos conocer, que es el reino Plantae, Animalia, Fungi, Protista y Monera. Bueno, antes que nada tengo que explicar ¿para qué es esto? Bueno, estos son llamados reinos, a cual abarca todos los seres vivos que tienen una gran coincidencia. Los que se definen, por ejemplo, las plantaes solo tienen unas características morfológicas y genéticas muy parecidas, al igual que los animales. Para empezar, una diferencia muy clásica es que los animales tienen locomoción, la capacidad de transportarse de un lugar a otro cuando ellos quieran. Hay algunos que son más sedentarios, pero eso no les quita la movilidad. Ellos también podrían en su momento desplazarse a otro lado. Y por ejemplo, la característica más sobresaliente entre ellos dos, entre el Plantae y el Animalia, es que ellos son autótrofos, las plantas, y los animales son heterótrofos. ¿Qué quiere decir esto? Las plantas generan su propio alimento, y los animales necesitan consumir a otros seres vivos para poder adquirir esa energía. Y bueno, los demás reinos se diferencian. Por ejemplo, el fungi, aunque mucho tiempo se estuvo añadiendo, bueno, los fungi son los hongos, si tú no lo sabías. Para aquellos que se crean los eruditos, tranquilos, no todo el mundo sabe, tranquilos. Para eso son estos videos. Bueno, los fungis o hongos mucho tiempo se clasificó con las mismas plantas. Sin embargo, después de investigaciones se identificaron que tenían más características con los animales que con las plantas. Una de ellas muy importante es que ellos también son heterótrofos. Y bueno, si quieren saber más al respecto, esperen mis siguientes videos en el cual indagaré un poquito más en todos estos reinos. Sin embargo, ¿por qué se les llama reinos? Porque sería la escala más alta hasta el momento que estamos en Linneo, de aquellos que engloban a todos los seres vivos. Por ejemplo, el reino de Animalia solo va a albergar a todos aquellos que le decimos animales. Plantae o vegetal, como lo quieran llamar, también solo añadiría a puras plantas, como el arbolito que pinté. Y los fungis solo a los hongos, ya sea el champiñón que te comes o el hongo que te sale en los pies. Bueno, ya después, pasando con Gus, él añadió 6 reinos, pero no solo eso, él añadió algo más. Sería una escala más arriba de todo este ramo filogenético que también se le denomina. Añadiendo, por ejemplo, si tomamos en parte, por ejemplo, este árbol,
Hagan de cuenta que esta rama, por ejemplo, estos serían los dominios, los que están hasta casi el final de todo este árbol filogenético, los que desengloban a toda la mayoría de todos los seres vivos. Por ejemplo, tomando esto, existen tres, los cuales serían el dominio Archaea, el Eubacteria y los eucariotas. Los eucariotas simplemente se denominan aquellos seres vivos que tienen células con núcleo. Y las arqueas y arqueobacterias son aquellos seres microscópicos que no poseen núcleo. Y bueno, ya indagaremos un poquito más en los siguientes videos. Y bueno, como su nombre ya también deducirán ustedes, los arquea seguirían a su reino llamado serían las arqueobacterias, los eubacterias y las eucariotas, que aquí englobarían a los animales, a las plantas y a los hongos, o animales, planta y fungi. Y bueno, ¿por qué les estoy hablando de esto? La taxonomía es algo muy bonito que nos ayuda a clasificar a todos los animales. Y si tú pensaste que un biólogo es aquel que nada más con decirle, oye, ¿qué animal es este? Y ya es como tu Pokédex personal, o sea, realmente no. Pero esta taxonomía nos ayuda a darles nombres a todos los seres vivos que conocemos. Y no crean que es una maraña descontrolada en el cual nada más encuentras un animal y lo pones, este cae en tal reino y ya se chingó. No, claro que no. Hay algunos métodos, procedimientos en los cuales se va añadiendo a ciertos reinos, al reino, al filum, al género y después a la especie. Bueno, ¿y cuáles serían las siguientes escalas? Sería, para empezar, como los hemos dominado, serían los propios dominios. Paz, el primero. Después seguirían los reinos, los cuales desde Aristóteles los tenemos, cuáles serían Animalia, Plantae y Fungi, Archaea, Eubacteria y Protozoa. Después, en la clasificación seguirían los filums, seguirían clases, órdenes, familia, género y especies. Hay algunos, por ejemplo, en las plantas que también meten algo que se llama tribus, pero eso ya lo veremos cuando toquemos ese reino. Se tiene que tomar un orden, un procedimiento en el cual se analiza. Primero, antes que nada, se analizaba cuando pues no teníamos análisis de sangre, etcétera. Pues realmente lo único que teníamos para clasificar un animal sería la morfología. Por eso el panda se quedó como un oso, porque parece más un oso que un mapache, pero realmente cuando se analizó genéticamente se dieron cuenta los investigadores de ese entonces que tiene más parentesco con los mapaches o el panda rojo, que aquí estará una foto, que con los osos, por ejemplo el oso negro, el oso pardo, etcétera, ¿no? Eso es lo bonito de todo esto de la taxonomía, de clasificar a todo. Bueno, esto cabe aclarar que gracias a esto nos demos cuenta de que una evolución no es algo lineal. No les voy a dar un adelanto de la clase de evolución. La evolución no es algo lineal, es algo como este árbol, en el cual hubo un pariente, en el cual todos estamos relacionados, en el cual se teoriza que fue una única célula, en el cual se empezó a dividir. Claro, estas son teorías, pero nosotros también podemos observar un poquito. Claro, no tenemos todos 1000 años para ver un cambio tan drástico como de un reptil a un ave. No se va a poder, pero sí hay algunos proyectos que se hacen con algunas bacterias, bueno, si quieres transformar una bacteria a otra cosa como un animal, pues claro que no se va a poder, o sea, no vas a poderle poner un sistema nervioso o algo, ¿no? O sea, no tenemos esa tecnología. Y eso es jugar a ser Dios, tampoco. Vean Jurassic Park o Lilo y Stitch. Y bueno, como les había explicado, lo primero que se empezó a clasificar es con su morfología. El cual pues los osos ya vieron sus características, ¿no? Pues tienen garras, en algunos casos son omnívoros, sus características físicas, por ejemplo los hocicos, las orejas, etcétera, el gran peso. ¿Cuál es el fin principal de todo esto? Bueno, algunos dicen que
que las mejores clasificación es aquella que te permite hacer un árbol evolutivo. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras más cercanas estén evolutivamente son más parecidas. Un ejemplo muy claro es una familia de aves llamada Tyrinidae, que si ustedes los ven son casi iguales, o sea, realmente para clasificarlos es muy tedioso, es muy laborioso y realmente tienes que tener algunas herramientas, materiales, incluso en algunas especies llega a ser, como por ejemplo el panda, llega a ser a tal extremo de pinchar una venita para sacar un poquito de sangre y analizarlas genéticamente. Volviendo con estas pequeñas aves, son tan parecidas que necesitas un procedimiento para poder llegar a algo como llegar a especie. Hay algunos truquitos, por ejemplo el hábitat, la altura, que son más fáciles para clasificar a ciertas especies, pero hay algunas que conviven con otras, entonces también ya es cuestión de agarrar con mano al animalito. Claro que se lleva un procedimiento para hacerlo menos estresante para el animalito. Claro, para eso nos preparamos y poder manipular a un animalito sin tener tanto riesgo de lastimarnos o lastimarlos a él. Y bueno, también, como ya deducirán, se utiliza para darles nombres a todos los animales, ya llegando a especie. Claro que para eso tiene que pasar con toda una características de morfologías y esto nos ayuda a nosotros como biólogos a saber, a tener una referencia más clara de aquellos con los más parentescos para poder clasificarlos. Imagínense esto, un biólogo que está especializado en aves y de repente un amigo llega y le dice: oye amigo, dime qué especie de animal es esta. Y digo, no, pues es un molusco, pero realmente yo no estoy muy familiarizado con ese tipo de animales. Pero con sus características y la nomenclatura puedo ver sus características morfológicas para llegar por lo menos a un género. Ya no una especie, porque realmente luego es muy tedioso. Por ejemplo, en los artrópodos se tiene que medir los pedipalpos, son unas cositas que están aquí en su boca, que incluso hay que verlos en el microscopio para poder clasificarlos. Pero tampoco se pasen de lanza y le quieran decir a tu amigo que te clasifique una planta con solo una hoja. O sea, hay algunas que sí son muy características de la planta y que dicen: no, pues es esto, por ejemplo el de la marihuana. Esa todo el mundo la conoce y vas a saber qué planta es. Pero hay algunas que agarras la hoja y no sabes si es un arbusto, si es un árbol, si es una planta que nada más es de piso y nada más es una cosita chiquita. El tema de las plantas es un martirio, porque hay algunos que necesitan ver el tallo, el tronco, por ejemplo en los árboles, o incluso hasta la raíz. También se puede clasificar con la fruta, que es lo más característico de las plantas, ¿no? Incluso cuando se toma un muestreo, se pone como en el ejemplo, se ponen las características del fruto, si es venenoso, qué sabor tiene, qué color tiene, y cuando se lleva a un museo, pues también se coloca con toda la ramita que se va a guardar. Y bueno, esto es lo más básico que le podría resumir. Si tienen un poquito más de preguntas o si quieren que me expanda un poco más en el tema, pues déjenmelos en los comentarios, yo los estaré leyendo. Y bueno, espero haberles aclarado un poquito sobre este mundo que es la biología y los pilares de ella sobre todo. Yo los estaré viendo la próxima semana con otro video y pónganme en los comentarios qué video les gustaría, y si me gusta el tema pues hablaremos de él, o si no lo guardaremos para otra ocasión. Yo me despido, un saludo, hasta la próxima.